Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Verdaderamente que es un placer enorme, un gusto estar con ustedes acá para poder compartir la palabra de Dios y también presentarles nuestros saludos de allá de la Iglesia Advenimiento de Irving y de todos los demás que estamos surgiendo de la Iglesia de Irving, la Iglesia Advenimiento allá en Dallas, y nosotros pues una rama allí en San Antonio, porque ahora son muchas ramas de la Iglesia Advenimiento. Es algo precioso pertenecer a la Iglesia de los Tres Ángeles, Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Así que vamos a buscar aquí en la palabra de nuestro Dios que el Señor nos guíe, el Señor nos use, porque verdaderamente Él quiere hablarnos en esta mañana y quiere bendecirnos, quiere que los principios divinos sean aplicados en cada hogar, que cada esposo y cada esposa puedan vivir de tal manera que esos matrimonios honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios y que nuestros hijos sean grandemente bendecidos a causa de que papá y mamá están viviendo en esa armonía del cielo. Así que vamos a ver, como dijimos allí en el primer texto bíblico, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren, bonito es cuando la gente, cuando los jóvenes andan nomás en el noviazgo, ¿no? Todo es muy, muy precioso. Y todos sabemos que el noviazgo en realidad es algo maravilloso, es la etapa más romántica, que no debería ser nomás en esa etapa, pero lamentablemente para la gran mayoría es así. Y pues el noviazgo en realidad es para que dos personas que no se conocen, se conozcan de una manera estrecha y puedan llevar esa amistad hasta las relaciones matrimoniales. También sabemos que lamentablemente muchas promesas que se hacen en el altar de esa armonía, de esa felicidad, de esa promesa de hasta que la muerte nos separe, esa promesa lamentablemente se enfrenta con una realidad de hogares destruidos, en el cual un alto porcentaje de matrimonios terminan en divorcio. Y ahora los porcentajes son tremendos, ya no se puede ni creer. Estaba explicando a mi esposo esta mañana que en Bélgica el 70% de los matrimonios van a divorcio, son fracasos. Y así porcentajes en diferentes países, pero son altos. Y vemos nosotros acá cuando nos habla aquí, que en el principio Dios hizo las cosas bien preciosas allí en Génesis, vemos cómo Dios es el que inventó el matrimonio. Él es el que casó a la primera pareja. Él fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que le iba a hacer una ayuda idónea. Así es que el matrimonio es una institución divina. Es una institución que fue dada desde el Génesis, como fue dado el cuarto mandamiento allá en el Génesis. Dos grandes instituciones, el cuarto mandamiento, el Santo Sábado, y el matrimonio. Y es precisamente a lo que más ataca el enemigo, a esas dos grandes instituciones, porque derribando uno de ellos, el hombre se perdió. No hay esperanza para el hombre. Así que, pero vamos a ver qué exactamente nos quiere decir cuando el Señor entregó al hombre una ayuda idónea. Verdaderamente que la palabra idóneo viene del latín idonius, que significa un ser dispuesto, con buena disposición, un ser con una suficiencia para algo, un ser apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entre otros. ¿Se dan cuenta todo lo que abarca la palabra idóneo? Y eso precisamente es lo que el Señor quiso para el hombre, una ayuda idónea. Así es que, por lo tanto,
Dios hizo a la mujer con estas habilidades y talentos para poder así ayudar al hombre. El hombre no debería lograr su visión y su propósito y desarrollar su potencial en realidad sin la ayuda de la mujer. Necesitaba una ayuda igual a él para poder cumplir así con el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Una ayuda igual a él para cumplir con el plan de Dios. El hombre no puede cumplir el plan de Dios si no tiene esa ayuda idónea. Así estamos viendo entonces que por la ayuda de la esposa, muchos hombres están ahora a donde están. Lamentablemente, se hallan esposas como la de Job, que no sirven para nada. Lamentablemente. Pero ese no era el plan de Dios. Vamos a ir también a mirar allí en Génesis 2, del 21 al 24. Podemos nosotros leer allí cuando nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea que vemos aquí que cuando Dios creó a nuestros primeros padres y los colocó allá en el jardín del Edén, esperaba que disfrutaran de una felicidad completa. La pareja, en efecto, durante algún tiempo, disfrutó de todas estas bendiciones con las que el Creador le había rodeado. Lamentablemente vemos nosotros que había ya aquí un enemigo que había sido lanzado del cielo. Y ese enemigo lo encontramos nosotros en Ezequiel 28. No lo vamos a abrir, pero tengan en cuenta, Ezequiel 28 da una clara evidencia de ese enemigo, del 14 al 19. Así la encontramos también en Apocalipsis 12, del verso 7 al 9. Vemos que, aunque ya estaba este enemigo acá, la primera pareja, esa santa pareja allá en el Edén, no estaban solos. Les acompañaban, venían a enseñarles y a ponerlos en alerta a esa primera pareja contra este enemigo. Y así de esa manera los enseñaban y los exhortaban. Sin embargo, a pesar de que tenían instrucción directa que era enviada de Dios, es más, Dios lo visitaba, ¿verdad? Así que a pesar de ello, cayeron ante el engaño de Satanás, trayendo así el pecado, el dolor y todo tipo de sufrimientos a nuestro mundo. Es algo lamentable que sucedió. Pero vemos nosotros acá que por misericordia, nuestro Dios, al ver a la primera pareja que cayó en pecado, entonces acá el Señor nos sigue hablando y nos dice en este texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren qué astucia, miren cómo le habla, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor no dijo así, de todo árbol del huerto podéis comer, mas le limitó a uno solo, que no podía tocar, ese que estaba en el centro del huerto. Pero vemos acá que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Ahí la primera gran mentira espiritista, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, dice acá, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué terrible engaño, no moriréis. Otra vez, hablando de inmortalidad en desobediencia. Esto es algo terrible. Nosotros vemos acá que nos dice que la serpiente era astuta, la serpiente era tremenda.
y el diablo la usó, siendo la serpiente un animal precioso, un animal hermoso con alas. Vino el enemigo y la usó de medium espiritista. Yo no sé cuántos estén familiarizados con los medios espiritistas o medium espiritista, pero el enemigo usó el primer medium espiritista y fue la serpiente, un animal hermoso. Así que vemos acá que era la transgresión de la santa ley de Dios, era la transgresión de la santa ley de Dios la que separó al hombre de su hacedor, y con ello se abrió las compuertas de la muerte y de las miserias sin número que han entrado a nuestro mundo. Siglo tras siglo, el hombre ha sufrido de todo tipo de miseria, de tristeza. Ha subido a nuestra tierra un continuo lamento y aflicción, y la creación a una. Todos sabemos que la creación a una gime. Todavía recuerdo los 500 millones de animalitos que fueron quemados en Australia. ¿Acaso no gime la creación a una a causa de la entrada del pecado? Qué terrible, ¿no? Ha traído consecuencias esta desobediencia del hombre. Pero veamos qué nos dice acá en el camino a Cristo. Adán y Eva se convencieron de que de un acto tan ínfimo como el de comer la fruta prohibida no podían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios y separó de éste al hombre y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y las desgracias innumerables. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, y aún a la creación gime bajo la carga del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como algo trivial, como algo liviano. Tengamos todo cuidado. Miren, noten en primer lugar los dos errores que cometieron Adán y Eva. En primer lugar, Eva se alejó de Adán. Y Adán, muy ocupado allá en el jardín, muy ocupado en las tareas, no advirtió el alejamiento de su esposa. Así es que, separados entre sí, Adán y Eva cayeron en pecado. Eva cayó en la tentación que le puso la serpiente. Vemos nosotros ahí en Génesis 3:12, creo que no se los tengo en la pantalla, pero nos dice Génesis 3:12, y el hombre respondió, cuando el Señor viene, fíjense, algo que quiero que presten atención. Dios, a quien primero va a pedir cuentas, es al hombre, es al esposo. No viene a ella, viene a él. Por eso cuando él cae en pecado, el Señor viene y cuestiona a Adán. Y así es como Adán responde al Señor. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Qué terrible! En primer lugar, Adán evade responsabilidad. Ese no era la respuesta que tenía que haberle dado al Creador, porque estaba diciéndole, Señor, tú tienes la culpa, tú me diste esa mujer, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Qué lamentable el ver que el hombre evade responsabilidad. Vemos nosotros que cuando el hombre evade responsabilidades acarrea una serie de consecuencias, acarrea tristezas, dolor, fracasos al hogar por no ser responsable de sus actos. Pero vean bien, allí en el Salmo 127.1, Salmo 127.1 nos dice, si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Saben? Un ministro religioso se dirige en una oportunidad a una esposa incrédula, una esposa que no quería saber nada de las cosas de Dios. Este ministro religioso le dice: señora, creo que su esposo está mirando hacia arriba y haciendo esfuerzos para elevarse hasta Dios y el cielo. Usted, le dice él, no debe permitir que luche solo en su intento. Siempre que veo a su esposo en esta situación, pienso en una paloma que quiere volar teniendo un ala rota. Aletea y a veces se eleva un poco, pero vuelve a caer. Para poder elevarse, él necesita de las dos alas. Él necesita el esfuerzo combinado de dos alas. Y ese es el matrimonio. El matrimonio consta de dos alas, la esposa y el esposo, para que puedan ser elevados a Dios y al cielo. No podemos permitir que en el matrimonio uno camine por un lado y el otro vaya por otro camino. No se puede vivir de esa manera. Si bien estamos en el fin del tiempo, hay una solución para la crisis que está pasando ahorita, que está ocurriendo en el matrimonio moderno. Tenemos una solución, pero esa solución no la puede dar el hombre que no esté entregado y consagrado a las cosas eternas, el que no ha rendido su vida a Jesús. Verdaderamente no puede hacerlo. Miren, no podrán ver la pantalla de una noticia que salió en CNN en abril del 2019, pero van a poder escuchar. Está en inglés, pero voy a darles al menos la traducción más esencial. Lo esencial de la traducción se las voy a dar, pero aquí hay alguien queriendo hacer del matrimonio una falsificación, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aquí vamos a encontrar nosotros, en realidad, al hombre de pecado, al líder de la gran ramera, haciendo un intento por traer al modernismo, según la doctrina de ellos, el problema del hogar y del matrimonio. Vamos a tratar de ponerlo acá, vamos a escucharlo acá. Esta es una falsificación para que veamos en realidad hasta dónde el hombre de pecado está confundiendo y trayendo miserias a nuestro mundo. A survivor of clerical sexual abuse, Juan Carlos Cruz, says that when he told the Pope he was gay, the Pope responded, and I'm quoting now, "God made you like this, God loves you like this." For more, I'm joined by CNN. Le voy a retroceder, le voy a poner de nuevo un poquito más, porque quería hacerle stop en cierta área. Reported comments by the Pope could signal a major shift for the Catholic Church and its views on homosexuality. Ok, en primer lugar, aquí el Francisco, el líder católico, está entrevistándose con hombre. Este hombre fue abusado sexualmente en su niñez. Es Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz tiene una entrevista con el hombre de pecado. Una entrevista porque él quiere encontrar algún alivio a su conciencia. Él quiere ver la opinión y escuchar el consejo de este líder. Así que viene a él, se entrevista con él y le hace saber, le dice en realidad, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? Yo soy un gay que fui violado por un sacerdote cuando era pequeño y a partir de allí yo me quedé con esa inclinación. Y es lamentable la respuesta del hombre de pecado. ¡Qué vergüenza!
la respuesta del hombre de pecado, le dice a Juan Carlos Cruz, no te preocupes, Dios te ha hecho así. Dios te ama y Él te ha hecho así. Pero qué aberración. ¿Cómo puede un Dios de amor hacer a un ser humano con inclinaciones de aberración, pervertidas, y luego reclamarle de que no va a poder ir al reino de los cielos porque está en semejante corrupción? ¿Qué clase de Dios está presentando este líder? Diciéndole, no te preocupes, Dios te ha hecho así. Y estas son noticias de CNN, ¿ok? Ahí está a la que están entrevistando a la reportera. Well, look, that's right. Juan Carlos Cruz met with Pope Francis at the end of April. He was invited to the Vatican by the Pope because he's a survivor of clerical sex abuse in Chile, and they were discussing that. And in the course of that conversation, Juan Carlos Cruz says when they talked about him being gay, the Pope told him it doesn't matter. God loves you like this. God made you like. Wow, qué tremendo, ¿no? Es una vergüenza la respuesta que le da a Juan Carlos Cruz. Así es que no se tiene que mortificar, no se tiene que preocupar, Dios te ha hecho así, Dios te ama así. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor, en su profundo amor y misericordia, aunque se haya caído en una semejante pecado, Dios da la oportunidad a todo aquel que abandona el pecado y se rinde a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero vemos nosotros acá entonces que en Colosenses, vamos a ver primero aquí déjenme ver el texto, aquí viene el otro, vamos a ver estos textos primeramente. Miren, en primer lugar nosotros, nos dice en Colosenses 3, 12, 13, ¿hay alguna solución para la crisis del hogar? Y no la que están presentando estos falsos maestros y líderes religiosos. Dice el Señor, vestíos pues como escogidos de Dios y santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, nos dice que debemos ayudarnos, ¿no? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos nosotros acá en realidad que el Señor nos está exhortando a que debemos llevar las vestiduras del Señor Jesús. Debemos andar, dice Efesios 5:2, en amor. Aquí hay otro video que se lo voy a pasar, pero también está en inglés, nomás que es un ministro bautista hablándole a toda la congregación. Because what we find is that in our peculiarities in life, we're not peculiar because of race, gender, creed, but in Orlando, we are peculiar because of... En primer lugar, dice, pero ahora han obtenido piedad, hablando de los, voy a tratar de decirlo en español, a ver. Hablando del LGBTQ, hablando de los homosexuales, lesbianas y, bueno, transexuales y todo eso, ¿no? Esas son las siglas de ellos. Hablando de ellos, dice este ministro bautista, hablándole a la congregación, pero ahora han obtenido piedad. Leí este pasaje y pensé en una de las cosas que ahora está sucediendo, y la palabra peculiar saltó sobre mí, porque lo que encontramos en nuestras peculiaridades en la vida no son peculiaridades por raza, género o credo, dijo hasta allí. Pero en Orlando somos peculiares, y da él hasta el significado de la palabra en latín de peculiar, ¿no? Lo da el significado allí. Y sigue diciendo, out of many come one. We are peculiar because we have leadership that knows how to follow. We have leaders like Dyer and Jacob who know how to follow a Demings and Mina
and rise to the occasion. We are peculiar because we know how to let theological differences and disputes and factions not get in the way of love and Christ. We are peculiar. You got a standing ovation. Peculiar, I tell you, because... Miren, sigue diciendo. De muchos vienen uno. Somos peculiares porque tenemos un liderazgo que sabe luchar. Somos peculiares porque sabemos dejar que las diferencias teológicas y las disputas y las facciones no se interpongan en el camino del amor y de Cristo. Porque ellos dicen que media vez hay amor, no importa si es hombre con hombre o mujer con mujer. Pero veamos la última partecita. We believe in the word and what others would have against us, what others would show as a stumbling stone. We've elevated to be the head of the corner. And right now, no matter what the presence and people's mind may think, that LGBTQ area is the head cornerstone. Oh my goodness. And we're here to lift up and magnify and allow them to know that regardless of people's opinion, regardless of where we are, love triumphs over evil. ¡Qué vergüenza! Ok, muy bien. Miren, la otra parte. Dice, somos peculiares porque creemos en la palabra y en lo que otros tendrían contra nosotros, lo que otros mostrarían como piedra de tropiezo. Hemos elevado, hablando de las siglas que leí, ¿no? Dice, somos peculiares porque hemos elevado para hacer de esto la cabeza o fundación. Y en este momento, no importa lo que la gente piense, el área de los del LGBTQ es la piedra angular. Estas siglas es la piedra angular de la cabeza. ¿De qué está hablando el enemigo acá? ¿Piedra angular de la cabeza? La sigla de esta perversión y corrupción del enemigo. Y nos dice, y estamos aquí para levantar y magnificarla y permitirles saber que independientemente de la opinión de las personas, independientemente de dónde nos encontremos, el amor triunfa sobre el mal. ¡Qué aberración!, ¿verdad? Nosotros es verdad que amamos a todos los seres humanos, amamos no importa qué, pero porque el Señor nos manda a amar, pero el Señor quiere que ellos también se conviertan, que salgan de semejante situación, porque el Señor les ama. Y nosotros debemos amarlos, pero no podemos compartir lo que ellos comparten. Vivir esas, estar en amistad con ellos así es algo terrible. Entonces vemos acá, ahora nos dice el Señor Jesús allí en Efesios 5:2, dice, andad en amor, claro que sí, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos andar? En amor. Muy bien, Efesios 5:22-23. Ahora, fíjense bien cómo el enemigo ha venido de siglo en siglo y ahora en estos días estamos peor que Sodoma y Gomorra. Vemos acá que el Señor habla, las casadas mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Asimismo en Efesios 5:24-25, pero vemos acá que el Señor nos está indicando que el marido es cabeza, dice, el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuándo puede ser cabeza de la mujer el marido? ¿Cuándo puede ser cabeza de la mujer el marido? Cuando él está dependiendo de la cabeza que es Cristo Jesús. De otra manera, él no puede ser cabeza de la mujer. De otra manera, ella no puede someterse a un hombre que anda de cabeza. No está dependiendo de Jesús. Esa es una realidad. Así que vemos nosotros acá que también en Efesios 5:24-25 nos dice el Señor,
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, aquí hay un mandato, maridos. Amad, nos dice el Señor, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con tal amor de Cristo y del esposo a la esposa, no hay pierde. Cualquier mujer que se siente amada, respetada, considerada, va a querer como Sara llamarle mi Señor a su marido, reverenciar a su marido, porque su marido en realidad está amándola como Cristo ama a la iglesia. Pero si usted no está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, no exija lo que usted no está sembrando. Verdaderamente podemos ver que en Efesios 5, 26 y 27, el Señor da otro mandato, porque el Señor lo hace de esta manera con su iglesia. Dice que Él a su iglesia la santifica, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así dice Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Acaso no es maravilloso, hermanos, mirar cómo el Señor manda al esposo a cuidar a la esposa como Él lo hace con su iglesia? Vemos entonces que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y allí, en el testimonio de Jesús, de la pluma inspirada, en Consejos para la Iglesia, como vemos acá en la página 228, nos muestra que el matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta a su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno al otro. Hermanos míos, ambos tenéis una voluntad fuerte. Podéis hacer de ella una gran bendición o una gran maldición para vosotros y para aquellos con quienes tengáis relaciones. No tratéis de constreñiros el uno al otro. ¡Wow! En primer lugar, nos dice, sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. En otras palabras, renuncien a sus deseos personales. Vigilen, hermanos, sus palabras, porque después de dejarlas ir, ya no se pueden levantar, ya no se puede retornar. Y otra de los consejos que da la pluma inspirada es que no se irriten, no dejen traslucir irritación en la voz. Dice que debemos aquí en el siguiente testimonio, nos dice, no podéis obrar así y conservar vuestro amor recíproco. Las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad de la familia. No dejéis penetrar el desacuerdo en vuestra vida conyugal. De lo contrario, seréis desdichados ambos. Sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Vigilad vuestras palabras porque ellas ejercen una influencia considerable, para bien o para mal. No dejéis traslucir irritación en la voz, mas poned en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Miren, con estos consejos, ¿qué esposa va a estar triste si el esposo en realidad la va a estar tratando
con esa dulzura con que el Señor Jesús trata a su iglesia. Así es que antes, como estaba dando mi esposo consejos a los jóvenes, antes de entrar en una unión tan íntima como el matrimonio, un hombre debiera saber dominarse a sí mismo y saberse dominar, saber cómo tratar, cómo obrar con los demás. Vemos nosotros acá que la palabra de Dios nos dice también, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos está hablando acá en Santiago 3:17. Así que nosotros, si nos falta sabiduría, caballeros, esposos, hay que demandarla del Señor, porque en realidad la verdadera felicidad consiste en demandar la sabiduría del Señor en primer lugar, y en segundo lugar vemos que Mateo 25:40 nos lo muestra. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, sirvan a su esposa, sírvanla, ayúdenla. Esposas, sirvan con alegría, con gozo a sus esposos, ayúdenlo, porque en realidad que la influencia santificada que ejercemos hacia los demás traerá como resultado la paz, traerá confianza, traerá amor y benignidad, y nuestros hijos verán a Jesús a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos los representantes de Cristo en la familia. Ellos van a ver a Jesús a través de papá y a través de mamá. Veamos, la pluma inspirada nos sigue diciendo: todos deben cultivar la paciencia practicándola, al ser uno bondadoso, lo que ya leímos, ¿verdad? Al ser uno bondadosos y tolerantes, podemos mantener así ardiente el amor en el corazón y se desarrollarán en él cualidades que el cielo aprobará. Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia, y al influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios que haya en el esposo o la esposa, procurará enajenar, enloquecer a quienes unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Por sus votos matrimoniales prometieron ser como uno solo, y al convenir la esposa en amar y obedecer a su esposo, y éste en amarla a ella y protegerla, así ambos obedecen a la ley de Dios. El demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia y no habrá división de intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. Pero está en nosotros el poder escuchar la voz de Dios en su palabra y en el espíritu de profecía. En realidad, el que manifiesta un espíritu de ternura, un espíritu de tolerancia y cariño, notará que se le trata a él con el mismo espíritu, porque recuerden que cosechamos lo que sembramos. Estábamos diciéndole a los jóvenes en esta mañana que si el esposo trae un ramo de flores a la esposa, ella va a armarle un florero. Si le trae verduras, le va a armar una sabrosa sopa, ¿verdad? Va a darle una buena comida. Pero si le trae un problema, ella también le va a devolver un infierno, porque la mujer multiplica todo lo que recibe. Acuérdense, somos diferentes. La mujer es más emocional, el hombre no. Por lo tanto, el hombre debe conocer exactamente cómo es ella, no tratar de entenderla, sino simplemente amarla, considerarla, protegerla y ayudarla, que entonces ella va a estar funcionando en su completo. Pero una mujer que no se siente respetada, amada, considerada, ayudada, es una mujer que no va a desarrollar todo su potencial para convertirse en una ayuda idónea para usted. Pero es usted el que está sembrando para que ella pueda darle cosecha. ¿Se da cuenta? El esposo es el sembrador, pero ella da la cosecha. Así es que vemos entonces que
mediante la gracia de Cristo, podemos obtener victoria sobre nosotros mismos y también podemos obtener victoria sobre nuestro egoísmo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí en Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando somos abnegados, cuando no vivimos para complacernos a nosotros mismos, sino para hacer feliz a nuestro cónyuge, nos estamos también negando a nosotros mismos. El Señor sigue diciendo allí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ya vamos a ver por qué habla de esto. Miren, la abnegación en primer lugar y la temperancia debieran ser la consigna en la vida matrimonial, porque esta es una llave en realidad para ser feliz. Los maridos deben ser atentos, constantes, cuidadosos, fieles y compasivos. También nos da un consejo acá a la esposa. Evite la esposa cristiana en relación con Romanos 6:12. Evite la esposa cristiana tanto por sus palabras como por sus actos. Evite las pasiones animales de su esposo. Ayúdelo a que no caiga en semejante pecado y desconsideración y falta de respeto hacia su esposa. Si la esposa elevara sus afectos y santificación y honra y conservara su dignidad femenina refinada, podría entonces esa esposa hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia juiciosa y así cumplir la esposa la alta misión que Dios le ha encomendado. Vemos nosotros que con ello puede salvarse a sí misma y también puede ser colaboradora con Cristo Jesús para la salvación de su esposa. Vemos nosotros que en este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha, pero mucha sabiduría y paciencia, como también se necesita valor moral y fortaleza. Y acuérdense, esposas, podemos encontrar fuerza, podemos encontrar energía y gracia en la oración. Debemos estar constantemente en oración para que a nuestro esposo no tenga actitudes y se le despierten apetitos animales. El amor sincero ha de ser principio que rija el corazón. El amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que rijan la conducta de una esposa. ¿Se dan cuenta? Tenemos solemnes obligaciones para con Dios en cuanto a conservar puro el espíritu y sano nuestro cuerpo. No podemos permitir que nuestro cuerpo, hermanas, sea violado por un abuso animal. No podemos permitir eso. Y así vamos a beneficiarnos y vamos a rendir a Dios un servicio perfecto, un servicio aceptable. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en la siguiente. Dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Se dan cuenta? O sea que el Señor nos manda a una abstinencia para honrar y glorificar el nombre de Dios y para mantener y conservar nuestro cuerpo puro y sano en espíritu y en toda su extensión. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí vamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Y allí estamos mirando nosotros que nos dice también en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es maravilloso. Con esto podemos nosotros ver que no es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga sus concupiscencias. Miren, es expresión de las pasiones animales que claman por ser satisfechas.
Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera específica como nos lo ha dado el Señor a través del apóstol Pablo allí en Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no para contaminarla, sino para santificarla, habiéndola purificado, para que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad del amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. Recuerden que el amor es un principio puro y sagrado. Vemos acá que Satanás procura rebajar las normas de pureza y debilitar así el dominio propio de los que contraen matrimonio, porque el enemigo sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan y no necesita así el enemigo preocuparse por el crecimiento espiritual de un cristiano que está llevando las cosas de manera incorrecta. Así que cuando el marido tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo cristiano verdadero, lo manifestará en su relación matrimonial. Si tiene ese esposo el sentir de Cristo, ese esposo no va a destruir el cuerpo de su esposa, no la va a ultrajar, no la va a rebajar con cosas indebidas. Vemos nosotros que si ese marido no está hinchido del amor tierno de Dios y no procura alcanzar el más alto ideal en Cristo, ese marido está deshonrando a Dios y está en realidad destruyendo a su esposa. La destruye. Por eso es que el Señor Jesús dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús en el último, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, si nos esforzamos con toda humildad para poder nosotros comprender cuál es el sentir de Cristo, no seremos dejados en oscuridad. Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Veamos lo que nos enseña el siguiente texto. Dice San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Asimismo, en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, esposos y esposas, si hasta aquí algo estaban haciendo que no va conforme a la voluntad de Dios, el Señor dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, porque necesitamos ser sanados. Si algún rencor, algún enojo contra el esposo o el esposo contra ella, por favor, somos sanados a través de la oración. Podemos nosotros saber que las heridas se sanan cuando oramos por nuestro cónyuge. Esposo, ore por su esposa y por lo menos oremos 3 veces diarias, como lo hacía Daniel. Ore por su esposo. Esposa y esposa, ore por él, por lo menos 3 veces diarias. Y hágalo con fe y paciencia, porque la respuesta a su oración, créame que va a llegar. Recuerden que Dios obra de adentro hacia afuera. Así obra nuestro Dios. Y una prueba que tenemos de perseverancia y paciencia, nosotros la podemos encontrar en el agricultor que siembra la semilla, ¿no? Él la abona, la riega y constantemente está esperando que esa semilla germine, que salga la plantita. Saben, hay una historia de un bambú japonés. Esta planta es peculiar, es especial. Nos dice la historia que el bambú japonés nos da un ejemplo de cómo el agricultor sabe perseverar y pacientemente espera ver surgir el bambú. Pero hay algo precioso acá que nos deja una enseñanza. Hay algo muy curioso con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Pasan los meses,
y no sucede nada. No se ve nada con esa semilla del bambú japonés. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. Usted no ve surgir la planta. Pero el agricultor experto está esperando con paciencia, porque él sí sabe cómo funciona el bambú japonés. Así es que llega el punto que el agricultor puede ver esos resultados. Durante el 7º año, en un periodo de 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer el bambú? No, el bambú no tardó 6 semanas en crecer. Él estaba desarrollando raíces profundas para que cuando surgiera la planta pudiese sostener el peso del bambú de 30 metros de altura. Mire qué maravilloso. O sea que él se estaba desarrollando interiormente para poder después surgir. Así que durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba desarrollando un complejo sistema de raíces que le permitirá sostener el crecimiento que iba a tener después de esos 7 años. Lamentablemente el ser humano nos falta mucho. En la vida diaria muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados sin tener el éxito que esperan, simple y sencillamente porque son impacientes y no pueden ver ese crecimiento interno y que requiere tiempo. Quizás por la impaciencia de muchos de aquellos que esperan resultados a corto plazo, abandonan en realidad sus sueños justamente cuando estos estaban por realizarse. Allí nos dice en Eclesiastés también, vamos a ver. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. ¡Wow! Amén. Es verdad. Con razón allí nos está mandando a que debemos ser perseverantes, ¿no? Es tarea difícil en realidad, viendo aquí que todo tiene su tiempo, es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos enfrentando situaciones en las que creemos que nada está sucediendo, que nada pasa, y esto puede causar en realidad una frustración agobiante. Entonces, es el momento, queridos hermanos y amigos, de recordar que todo tiene su tiempo, como el bambú japonés, y no bajar la guardia. Mantengámonos como Moisés, con los brazos alzados, esperando ganar la batalla, obtener la victoria. Continuemos firmes hacia la meta. Confiemos que pronto veremos nuestro bambú surgir de la tierra. Si su esposo no está convertido, siga orando. Si su esposa no está convertida, siga orando, porque lo más seguro es que ese bambú está echando raíces profundas. Y necesitamos tener esa fe y esa confianza. Persevere, porque tengamos la seguridad que sí está sucediendo algo dentro de usted o dentro de su cónyuge. Estamos echando en realidad raíces, estamos creciendo para sostener nuestro gigantesco bambú y en su madurez. Así que quienes no se dan por vencidos llegarán a la meta, porque nos dice allí, en el texto bíblico, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, verdaderamente. Y en Mateo, no sé si lo tenemos así, y en Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, no querramos nosotros hacer la obra del Espíritu de Dios. Vivamos para Jesús. Dios nos ha creado
para realizar grandes cosas y para cumplir sus propósitos en cada esposo y en cada esposa. Así que vivamos para Él y vivamos por Él y no nos demos por vencidos. Dios nos ha dado la vida y si Él nos ha dado la vida es porque Él sabe que podemos llevarla. Por eso nos ha dado la vida. Podemos con ella. Veamos entonces que es el Señor el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que esposos, oren por sus esposas oren por sus esposos y sánense si hay alguna queja, si hay resentimientos, sánese. Únicamente podemos ser sanados si oramos por nuestro esposo o el esposo por ella. Es la manera de ser sanos. Por eso es que ahí nos dice también en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se dan cuenta? Y así nos convertimos en colaboradores de Dios cuando estamos viendo el uno por el otro. Y de esa manera es como van a crecer nuestros hijos y van a poder formar parte prontamente de los 144,000. Pero depende del hogar, cómo usted lo está llevando, si va conforme a la voluntad de Dios. Debemos saber que el éxito en la vida, queridos hermanos, no se mide ya por lo que hemos logrado, sino por los obstáculos que hemos tenido que enfrentar a cada paso. Allí es donde se mide el éxito, por esos obstáculos que hemos tenido que enfrentar en el camino. Así que vamos a ser pacientes, vamos a perseverar, vamos a saber esperar, porque para Dios, recuerden que no hay nada imposible. Sigamos orando por nuestros matrimonios, que son la base de la familia, la base de la iglesia y la base de la sociedad. Y en el centro de todo ello debe estar Jesús, porque sin Jesús en vano edifica el que edifica la casa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta hora y nos ayude a obtener esos matrimonios para que podamos terminar la obra de nuestro Dios que viene pronto.